yo mando mi pago por Cash App. Yo sé que estamos en la era de la tecnología, ¿ok? Pero la cosa es que la tecnología simplemente te va a mantener fuera de la iglesia. ¿Ya? La iglesia es quien se hace presente, porque dice aquí que estaban todos, o sea, los que llegaron son los que reciben el beneficio. Los que estaban presentes en el aposento alto son los que recibieron el bautizo del Espíritu Santo. Ok, y estaban todos. Otra palabra clave, y estaban juntos. Juntos está hablando, el del origen griego está queriendo decir que estaban en un solo pensar. Estaban en una uniformidad de pensar todos igual, de tener todos la misma sintonía espiritual. En otras palabras, yo tengo pleito con mi hermano trae pleito conmigo. Ellos se sentaban hasta que resolvían la situación como iglesia primitiva y no nos separamos de esta mesa hasta que quiero saber qué demonios se está metiendo en medio de nosotros, el por qué no podemos ser iglesia y por qué no podemos estar juntos. Ellos estaban todos y estaban juntos. Entonces la iglesia primitiva nos da enormes lecciones desde el principio en resolver nuestros dilemas, porque sobre ellos cayó el bautizo del Espíritu Santo. Y no va a caer el bautizo del Espíritu Santo sobre dos personas divididas. Entonces el hecho de que ellos estaban todos juntos quiere decir estábamos en un mismo sentir. O dime si el Espíritu Santo va a revelar toda su manifestación de los dones del Espíritu Santo y hacerlos hablar en lengua si andan dos empleitados. Obvio no. Entonces eso nos habla a que tenemos una diferencia, estamos empleitados, vamos a resolverlo, vamos a ver qué demonios se está metiendo para dividirnos. Tenemos que meterle empeño a este asunto de qué es lo que nos está dividiendo para que califiquemos para el bautizo del Espíritu Santo. ¿Sí? Estaban todos juntos y tercero, en un mismo lugar. Quiero que entiendas algo sobre la iglesia primitiva. Un mismo lugar, cuando te unías a la iglesia primitiva, te estabas uniendo a una comunidad, no a un lugar. ¿Sí? Ser parte de la iglesia primitiva era reunirte a una familia donde ibas a tener sentido de pertenencia, donde ibas a pertenecer a algo. You were going to have a sense of belonging where you actually belong to a family. Esa es la iglesia primitiva. Ellos, no sé si sabías esto, pero no tuvieron lugar, templo, hasta finales del siglo III. It took them longer than 300 years for them to have a temple. Hasta el finales del siglo III, ellos tenían un templo. Como yo le digo a mis alumnos, we're not in the real estate business. No estamos en el negocio de bienes raíces. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando vas a ir a abrir una escuela, hay escuelas por todo el mundo. Son más de 3,600 escuelas. Pero le digo, cuando vas a ir a una escuela, no tienes que comprar un templo, no tienes que aferrarte a pagar renta, rentar un local, no, porque estamos en el negocio de vidas, estamos en el negocio de transformación de vidas, nos dedicamos a la transformación de vidas. Así que si Dios te llega a lanzar a ti, estoy hablándole a ministerios, a ministros, que son los que estoy preparando para lanzarlos a la obra del ministerio, y si llegas a rentar un local, llegas a abrir una iglesia, Dios te llega a mandar a tu ministerio y nunca te mueres y nunca llegas a comprar un edificio, gloria a Dios si Dios te regala un templo, sí, gloria a Dios por ello. Pero si llegas a nunca tener un templo, pues gloria a Dios también, perfecto, porque estás en el negocio de vidas. Entonces ellos estaban en un mismo lugar. Y no necesariamente era un lugar en el cual ellos se enfocaban a embellecer, porque no tuvieron templo hasta el final del siglo III. Unirte a la iglesia significaba unirte a una familia que tenía coinonía, que tenía compañerismo, con quien tenías identificación. Una familia con la cual podías decir, él es mi hermano y como es mi hermano lo siento en mi mesa, comemos, vamos a tener culto. Ok, tu mesa o mi mesa. Para la iglesia primitiva, comer era sentarte en la casa a comer con alguien, a tener un buen compañerismo en tu hogar. Sigo leyendo. Todos juntos y en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de fuerte viento que soplaba.
Aquí sí ya empieza a ponerse súper interesante. Se hace presente el viento en el momento del nacimiento de la iglesia. El mismo viento que se paseaba en el jardín del Edén, cuando se paseaba el Espíritu de Dios, que se iba a asomar a ver qué andaban haciendo aquellos dos vagos, Adán y Eva, si eran medio flojones. Y ese mismo espíritu que se paseaba allí para poder ver qué estaban haciendo, es ese mismo espíritu que se paseó aquí. Ese mismo espíritu que se paseó sobre Egipto, el Pesaj, la Pasha, y se paseaba, cernerse sobre encima de, y se paseaba sobre Egipto para poder ver cuáles de las puertas de las casas tenían la sangre alrededor de los postes. Ese mismo espíritu se hizo presente una vez más aquí en el nacimiento de la iglesia. Ese mismo espíritu que se presentó cuando Jesucristo fue bautizado y sale la paloma y le dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Ese mismo espíritu que se presenta a tu vida cuando quiere hablarte, quiere darte instrucciones, por eso no te deja dormir, por eso no te está perturbando tanto en las noches, porque te dice: hijo, hija, quiero darte frescas instrucciones, así que estoy teniendo una visitación sobre ti. Ese mismo espíritu se hace presente aquí en el momento del nacimiento de la iglesia, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un fuerte viento que soplaba. Ese mismo espíritu que se hizo presente en Génesis 2:6 cuando Dios creó al hombre, y Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló y le sopló aliento de vida. Ese mismo aliento se está haciendo ahora presente aquí para darle vida a la iglesia. Asombroso, ¿no? Bueno, que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Estoy hablando en doble sentido. Y llenó toda la casa. No está hablando de templo, está hablando de ¿quién es el templo? Exacto. Y llenó toda la casa. Oh my God. ¿Sí estás entendiendo? Y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego. Bueno, quiero explicarte esto de las lenguas. Ya lo he explicado a mis alumnos de la Escuela de Ministerio, pero quiero explicarlo un poquito más a detalle, porque más adelante vas a empezar a hablar dice, y hablaban en otras lenguas, y el Espíritu, y cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Está escrito, pero está mal escrito. Te hace pensar como que estaban hablando en una lengua y de repente se soltaron hablando en otras lenguas, porque según el Espíritu les dará que hablase. Así que cuando dice, y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, quiero explicarte qué realmente estaba sucediendo aquí, para que lo entendamos, en el origen Septuaginto, en el griego, qué es lo que realmente está queriendo decir. Lo que está queriendo decir es de que cada quien llegó hablando su propia lengua. Pero Dios en el bautizo del Espíritu Santo los bautizó y les hizo hablar una sola lengua, la de Dios. Les he explicado a mis alumnos de la Escuela de Ministerio qué significa eso. El hablar en lenguas es regresar a un solo gobierno, el gobierno de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hablado en lenguas? Cuando hablas en lenguas estás hablando el idioma de Dios. Y eso solamente se le confía a una persona que está en uniformidad con sus hermanos, que está viviendo fuera de pecado, porque Dios no te va a confiar tus lenguas si estás viviendo mal, obvio, ¿verdad? Entonces Dios viene aquí, el Espíritu, porque recuerda que el hecho de la dispersión de los idiomas, el hecho de que hablamos múltiples lenguas, fue a través de una rebeldía, la Torre de Babel. Y desde la Torre de Babel en adelante, entonces ya se dispersaban las lenguas. Así que Dios no iba a hacer eso, a causar la dispersión, como lo hicieron allá a través de rebeldía. Realmente Dios los hizo hablar y regresar a una sola lengua, la lengua de Él. ¿Me explico? Bueno, eso es lo que está queriendo decir aquí. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego. Son declaraciones que tú puedes tener. No dice lenguas esparcidas, divididas como fuego. No dice lenguas divididas de fuego. Eso significaría que eres un dragón. Y no eres un dragón. Ok, no te sale fuego de la boca. No, está hablando de que fueron y que aparecieron lenguas divididas como de fuego. Ok, una tipología. Así que si te está diciendo que habla lenguas divididas como de fuego, entonces está hablando que tus
declaraciones son como de fuego. Tus declaraciones sobre tu país, tus declaraciones sobre tu cuerpo, tus declaraciones sobre tu sanidad, declaraciones sobre la economía, declaraciones sobre lo que tu familia carece, declaraciones sobre lo que quieres conquistar. Con tu boca tienes un dominio total. ¿Me explico? Y se posaron sobre cada uno de... Oh, eso ya está poderosísimo. Por primera vez en la historia, entra el viento dentro de la persona. For the first time in history, the Holy Spirit comes and lives inside of the body of the human being. Por primera vez en la historia, y se posaron sobre cada uno de ellos. Y vuelve a repetir lo mismo en otras palabras. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Dice, y moraban en Jerusalén. ¿Quién moraba en Jerusalén? Judíos. Quiero explicarte rápidamente la prioridad que tiene el evangelio para los judíos. A los judíos se les da la prioridad de la salvación. No sé si sabías eso. Es primeramente para ellos y segundamente para los griegos, que los griegos pues ya venimos siendo nosotros los gentiles. ¿Sí? Quiero explicarte cómo la prioridad del evangelio, de la salvación, del evangelio de Jesucristo, es primeramente para el judío, pero para el judío escucha la palabra, voy a gritar, no te me asustes. Para el judío, para sacarlo del judaísmo hacia el evangelio. ¿Sí? No para que tú como gentil andes enjudaizándote. Porque conocemos todo tipo de payasos gentiles dentro del cristianismo que andan que shalom para acá y que shalom para allá y que andas con prácticas judías. Si Dios te hubiera querido judío, te hubiera hecho judío. Pero te hizo guanaco chapín, a mí me hizo taquero al máximo. Te hizo lo que te hizo poblano, chicano, te hizo lo que te hizo. Si Dios te hubiera querido judío, te hubiera hecho judío. Entonces todo esto, disculpen que sean tan groseros, entonces todo lo que yo llamo payasadas, ¿sí? Que andas queriendo enjudaizarte. ¿Cómo estás terco en querer ir a meterte a un lugar donde la prioridad de Dios es de los que ya están ahí sacarlos hacia el evangelio y tú terco de ir a meterte allí? Si la prioridad de los judíos, de Dios es hacia los judíos para sacarlos hacia el evangelio. Anótalo por favor, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿No me avergüenzo de qué? Del evangelio. Porque es poder de Dios para la salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué estamos hablando aquí? La prioridad es al judío, sí, al judío primeramente. Pero la prioridad de hacer qué con ellos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Ahí está, aquí está otra vez, en Hechos, está otra vez la prioridad al judío. Y moraban en Jerusalén judíos, menciono otra vez más de los judíos. Así que sí, la prioridad es para ellos, sí. Pero para sacarlos al evangelio, así que tú terco en ir a meterte en sus prácticas, está cerrado. ¿Sí? ¿Quién tiene la religión perfecta? El cristianismo. Dios no la puso en nuestra disposición. Seguimos adelante. Varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y a este sonido junto la multitud, y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Más abajo, página 1, mero abajo, donde dice: qué maravilloso testimonio del poder de Dios, ya que los que fueron testigos, witnesses, los que fueron testigos. Anota por favor de dónde viene la palabra testigo. Anota por favor el origen de la palabra testigos. Testigos viene de la palabra martís. M-A-R-T-Y-S, martís. Martís es de donde sale la palabra testigo. Y eso significa observador legal, testigo. Ahora, déjame explicarte de dónde origina la palabra testigo. Anótalo por favor.
las dos trompetas o la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas. En la fiesta de trompetas, que era la quinta fiesta de las 7 fiestas de Israel, iban a sonar dos trompetas. La trompeta de plata, que significa la boca del judío, y la trompeta de carnero, que significa la boca del gentil. Porque dice la palabra de Dios, en la boca de dos estará el testimonio. En la boca de dos estará el testimonio. Así que sonaban estas trompetas, una de plata, que significa el judío, porque con plata fue vendido Jesucristo, y otra de carnero, que es la trompeta del gentil, que somos nosotros. Pero al sonar las dos trompetas, realmente está diciendo, en la boca de los dos va a estar el testimonio del evangelio. Así que quien debe predicar es el judío y el gentil. Los dos deben pregonar el evangelio. ¿Me explico? Ese es el origen de la palabra testigo. Que califican para ser testigos del evangelio todos aquellos que han tenido una experiencia con Jesucristo. Porque testigo significa observador legal. Un testigo se le llama a corte a testificar, no porque escuchó el chisme por ahí, que ese no es testigo. Un testigo se le llama en corte a testificar porque eres un observador legal, que puedes atestiguar de algo que tú mismo viviste, observaste, experimentaste. Así que tú, al haber tenido tu experiencia profunda y personal con Jesucristo, te califica para el predicar, para el pregonar del evangelio de Jesucristo. La iglesia primitiva entendía perfectamente bien esto. Vete a página 3, por favor, para que mejor entendamos ahí otras menciones de la palabra testigo. Ahí en el párrafo grande donde dice la iglesia evangelística primitiva, ahí en ese párrafo grandote, a mero abajo, más o menos a mero abajo de ese párrafo, abajo dice, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán mis testigos. Ahora me voy a adelantar un poquito para decirte las siguientes palabras. Por eso para Jesucristo era de suma importancia que la más gente lo viera después de la resurrección. Y por eso él, anota por favor la cita bíblica, 1 Corintios 15:6. Y por eso Jesús, después de la crucifixión, se le aparece a más de 500 personas, porque él le iba a ayudar a la iglesia primitiva para que la iglesia primitiva pudiera hacer su manifestación de milagros y pudieran ellos salir a decir, es que nuestro evangelio es de milagros. El milagro está en que Jesucristo resucitó. Y como todavía, escúchame detenidamente, como todavía había testigos ópticos, testigos que físicamente estuvieron allí, podían decir varias personas en la sociedad, pues fíjate que sí, ahí estuvo mi compadre, sí, mi primo lo vio, sí, allá en aquellos 500 que lo vieron a él, sí, Jesucristo, por eso era para él de suma importancia presentarse a las más personas posibles después de su crucifixión. A más de 500 personas se presentó porque le estaba ayudando, echando la mano a la iglesia primitiva para que cuando la iglesia primitiva saliera a evangelizar, les ayudara a ellos para poder salvar a más gente. Porque iban a decir, pues sí, nadie ha resucitado. Y este Jesucristo de los de la religión cristiana que están haciendo, ¿ok? Sí salió este Jesucristo y sí lo vimos. Más arriba, donde dice Pablo, que está hablando a los romanos, le dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Realmente está queriendo decir, en el griego, realmente está escrito de esta manera. Pablo está muy orgulloso de la iglesia que está predicando y compartiendo el evangelio, pero realmente dice lo siguiente, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque vosotros son testigos de la fe. ¿Ya? Una vez más, utilizando la palabra testigos. Bueno, regresamos a página 1, ya hablamos sobre la palabra testigos, qué es lo que significa.
Dios, página 2 a mero arriba. Página 2 a mero arriba. Dios siempre ha querido tener un tacto directo con todo ser humano. Esto debemos entenderlo cuando salgas tú a evangelizar el mundo como la iglesia primitiva lo hizo. Dios siempre ha querido un tacto directo con absolutamente todo ser humano. Para que cuando salgas como en la iglesia primitiva, que aprendemos de ellos, esta noche vamos a aprender mucho de ellos. Quiero que tengas una mente muy corporativa. Dios siempre ha querido comunicarse con todos. Está un ejemplo medio arriba de Rahab, la prostituta. Y eso es un ejemplo del Antiguo Testamento. Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6. ¿Sí? Y luego tenemos el ejemplo de Nínive, donde Jonás sale a predicarle a Nínive. Eso es en el Antiguo Testamento. Así que desde el Antiguo Testamento hemos estado viendo un molde de parte de Dios, que Dios ha querido comunicarse con todo ser humano. Desde que Dios se para con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, mírenme todos por favor, se para ante el pueblo de Israel y les dice, ok, let's talk. Imagínate Dios pararse con el ser humano enfrente y decirle, vamos a platicar. Y el mismo ser humano le dijo a Dios, a Moisés, no lo aguantamos. Vayan ustedes a platicar con él. Ve tú, Moisés, a platicar con él. Entonces Dios dice, bueno, ya que no pueden platicar conmigo, tengo que diseñarme todo un sistema de tabernáculo, un lavacro, tengo que diseñarme una parrilla donde matan al animal, cuernos en cada esquina, rocían la sangre, echan la sangre en el piso y luego entran al lugar santo, al lado izquierdo están los panes, a mano derecho está el incendiario, el candelabro, enfrente está el incienso, sale el incienso, corre para el otro cuarto, se va para el lugar, el arca del pacto, el lugar santísimo, entra el sacerdote, una vez al día vamos a diseñarnos todo un protocolo porque simplemente un pecado de ustedes no les permite poder acercarse a mí. El punto que estoy queriendo hacer es, Dios tuvo que diseñarse todo un propósito porque el mismo pecado del pueblo no se puede acercar a él, pero como intención tenía Dios comunicarse con todos. Eso debes entenderlo, ¿sí? Para que no discrimines gente, porque tus vecinos hacen tremendas parrandas y los criticas y traes pleito casado con ellos. Pero realmente su parranda es un disfraz porque están intentando llenar un vacío. ¿Sí? Están intentando llenar un vacío el cual no han podido llenar. Y nosotros como iglesia somos su enemigo. Ouch. Ahora sí ya estoy pisando callos. ¿Verdad? Ok. Bueno, Dios siempre ha tenido como intención comunicarse con todos. Entonces vamos a salir como iglesia primitiva, no discriminando a nadie. Siguiente punto, página 2. Iglesias en los hogares. Nuestros hogares deben ser el núcleo de la iglesia, tal como inició todo. Les voy a hacer una pregunta y por favor ustedes sean honestos con ustedes mismos. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer? No, hablé en serio, yo no levanto las dos manos porque en una tengo el micrófono y en otro tengo el agua, pero yo levanto hasta los callos, que me fascina la comedera. No, hablo en serio, les hago la pregunta una vez más. ¿Cuántos de ustedes les gusta comer? ¿Cuántos de ustedes les gusta no comer solo, sino sentarte con alguien enfrente de otra persona y tener una plática? O sea, se pone más amena la cosa, ¿verdad? Pues para ponerle sabor al chisme, ¿verdad? Te sientas con alguien y comes. En mi casa, no te miento, se vienen hasta los perros. Mi esposa ya está atrás y es testiga de eso. Se vienen hasta los perros en mi casa a escuchar la plática y nos metemos todos, Janel y Jared, y nos sentamos todos en la mesa y se pone bien sabrosa la plática. ¿Sí? Eso que te estoy diciendo era la iglesia primitiva. Esa era la clave número 1. Vamos a cubrir múltiples estrategias esta tarde. Me dijo el pastor que teníamos 11:15, 11:20, me dijo más o menos, ¿ok? Así que tengo 3 horas todavía. Bueno, vamos a cubrir varias estrategias, pero te acabo de dar la clave más potente de la iglesia primitiva. Te van a criticar. Van a decir, es que esa iglesia es un club social. Te van a hablar mal de ti. Te van a decir, pero es que esa iglesia parece que ahí nada más se juntan para comer, nada más eso hacen ahí.
Y tú les puedes decir, pues esa era la clave de la iglesia primitiva. Eso les funcionó. Y si les funcionó, ¿por qué nosotros no? Ninguna otra religión se había presentado dándoles un sentido de pertenencia a la sociedad. Ninguna otra religión se había presentado diciéndoles, hey, puedes pertenecer a nosotros. Queremos alimentarte. Queremos que comas con nosotros. Si el comer juntos le da a la comunidad la koinonía, el compañerismo, la cercanía, practícalo en tu comunidad. Así que tu pastor te dice, este domingo quiero que todos se traigan un invitado a la iglesia. Tu mente tiene que estar pensando, ¿quién voy a sentar en mi mesa? ¿Quién voy a traer a la iglesia? ¿Con quién voy a relacionarme esta semana? Que voy a hacerle ahí sus frijolitos, ahí su carne asada, voy a sentarlo ahí en mi mesa, su cafecito, porque ahí le voy a tirar la invitación. Si no te funciona y no vienen, pues tu mente está pensando, ¿quién más conozco que puedo traerme a la iglesia? Cuando esta persona o esta familia venga a la iglesia, todos los demás son extraños, ¿eh? Pero ¿con quién sí se van a ir a sentar? Contigo. ¿Por qué? Porque eres su refugio. Todos los demás están raros. No los conocen. O sea, no raros de que tienes un ojo y 3 orejas y todo. No, sino simplemente que son extraños. Pero contigo sí se van a ir a sentar. Ahí es tú donde les dices, mira, es que todos son hermosos, todos son bonitos. ¿Sí? Todos son igual de amables como yo. ¿Qué estás haciendo? Dándoles lo que ninguna otra religión, ni el cura con su hostia y su confesorio, porque ahí nadie se conoce a nadie, ¿verdad? Ninguna otra religión les está dando lo que la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, le dio al pueblo. Clave número 1, sentido de pertenencia. Ahora, dentro de la iglesia empezaron también a surgir conflictos. ¿Sí? Y Pablo afronta, sabía muy bien que cuando las personas se empiezan a juntar en las casas de alguien, que puede ser por razones equivocadas. Y esa razón equivocada es empezar a sacar diferencias de las cosas que están sucediendo en la iglesia. ¿Verdad? Porque dentro de la coinonía y en la mesa, oye, a ver, dame tu opinión sobre lo que el pastor predicó este domingo. Ya sé por dónde vas. ¿Ok? A ver, explícame qué es esto de que el pastor está hablando de que de repente trae un gordito de Terrell a predicar. A ver, ¿tú qué crees de eso? ¿Sí? Pablo dice lo siguiente, vámonos para allá, página 2 a mero abajo. Os ruego, hermanos, que tengáis cuidado con los que causan divisiones y crean obstáculos contrarios a la doctrina que os han enseñado. Evítalos. Pablo está hablando, ¿quieres saber quiénes son los que más causaban divisiones en la iglesia? Aquí de la iglesia primitiva, te va a asombrar. Y la verdad es una gran vergüenza para nosotros. Los que causaban las divisiones eran los que más sabían de Biblia. ¿Sí? Los profesores de la ley son los que causaban las divisiones. Y Pablo les dice, evítalos. O sea, retírate de los problemáticos. O sea, no argumentes con ellos. Así que ¿quién vas a sentar en tu mesa para tener coinonía? A los nuevos adeptos que quieres evangelizar y que vas a traértelos a la iglesia, ¿sí? No con alguien que ya sabe Biblia y que va a empezar a discutir en contra del pastor y que va a empezar a discutir contra la doctrina que se está enseñando en la iglesia, porque esos son de los que Pablo dice, evítalos. Te explico rápidamente, en medio minuto te explico qué es lo que estaba sucediendo. Había iglesias más débiles, como Efesios, como Corintios. Y había mañosos más fuertes en doctrina, como los romanos y como la iglesia de Jerusalén.
Y de esos romanos salían y se iban a la iglesia de Éfeso o a Corinto, porque sabían que la gente era más débil. Y llegaban los romanos diciendo, la iglesia de los evangelistas que salían de romanos, y la razón por qué estaban las iglesias a veces desatendidas o no tenían ahí, es porque no se daban abasto los apóstoles. Llegaba Pablo, estableció una iglesia, tenía que ocuparse, andaba movido, dejaba a Apolos se ocupaba, habría más congregaciones, tenía que salir de la ciudad a atender, dejaba a Timoteo, Timoteo también se ocupaba con iglesias, tenía que salir y de vez en cuando tenían que dejar la iglesia desatendida. Llegaban estos de romanos aprovechando que no había WhatsApp. Llegaban estos de Roma, okay, porque si llegaban y decían, me mandaron los de la iglesia de Roma, la iglesia de Roma, pues rápido mandaba un WhatsApp o un Messenger diciendo, hey, los mandaron ustedes. No, estoy bromeando, no había WhatsApp. Okay. Entonces les dice, hey, ¿los mandaron ustedes? Y decían, no, no los mandamos. O los de Jerusalén, salían de Jerusalén porque querían hacerse famosos. Y la manera como ellos se hacían famosos era llegando, contradiciendo lo que los otros apóstoles que habían establecido la iglesia les habían enseñado. A ver, ¿qué les enseñó? ¿Qué aprendieron? No, pues nos dijeron que así, que el Didaché es el documento de los apóstoles. Didaché es el documento que establecieron los apóstoles como un instructivo, como un manual. No había Biblia, nada más estaba la ley en aquel entonces. Didaché, D-I-D-A-C-H-E. Didaché es el documento que es la enseñanza de los apóstoles que traía ciertas instrucciones de cómo se debería de llevar a cabo el culto. ¿Me explico? Ok, entonces el Didaché era este documento que tenían ahí, tenía cosas muy raras, que se nos puede hacer muy raras algunas de hoy, el día de hoy se nos puede hacer algunas cosas raras, algunas cosas eran muy bonitas. Como te decía, cuando reunirte, te vas a reunir en día domingo, de ahí es donde nace. Si te llegan a preguntar de dónde nace, por qué allá los judíos dicen que el sábado, y por qué los sabatistas y los adventistas que se reúnen en sábado, por qué ustedes en domingo, y no has tenido respuesta, porque el Didaché, el documento de los 12 apóstoles, dictó que nos vamos a reunir en un día de victoria. ¿Por qué un día de victoria? Porque el domingo resucitó Jesucristo. ¿Sí? De ahí inicia el hecho de que tenemos que reunirnos los domingos. Había cosas, esta no te va a gustar, estaba en el Didaché, pero no te va a gustar, te la voy a decir. Que tenían que repetir el Padre Nuestro 3 veces. No, se escucha medio raro, porque entonces eso es un rezo, ¿verdad? Pero el punto es que tenías que memorizarte la palabra, por eso tenías que repetirlo 3 veces al día. Era para que te lo memorizaras. Otra cosa, no, esta menos te va a gustar. ¿Sabías que se bautizaban al desnudo? Sí, chulones. ¿Sí? Se bautizaban así, al cuero. Claro, separados los hombres con las mujeres. Las mujeres en un día y los hombres acá en otro, por separado. Pero ya después dijeron, no, pues no, como que lonja por todo lado, no, mejor vamos a taparnos un poquito, ¿verdad? Entonces, sí, entonces ya dijeron, vamos a taparlo un poco. Bueno, estas son cosas del Didaché que establecieron, y Pablo ya empieza a decirles a ellos, todos esos problemáticos que están viniendo de fuera, evítalos. Quiero que anotes la frase tal como te la voy a decir. Anótalo, por favor. Las divisiones siempre serán doctrinales. Las divisiones siempre serán doctrinales. Casi siempre van a ser por doctrina. O por el tema del bautismo, o la salvación, o la justificación, o el arrepentimiento, ¿sí? O cualquier tema doctrinal. ¿Cómo lo evitas? Ahí te va. Enseñando tu congregación en todos los temas doctrinales. No puede llegar alguien a dividirte tu iglesia cuando tu iglesia está bien preparada. Un ministerio que se para enfrente de la congregación y que le dice a la gente, ok, el día de hoy vamos a desglosar qué es la propiciación, qué es la expiación y todos estos temas profundos. The topic of atonement. Vamos a hablar sobre qué es.
Propiciación es un intercambio de bienes. Propiciación es un acuerdo que se hace entre alguien que está vendiendo a alguien y algo que está comprando a alguien. Cuando vas a la tienda, llevas el poder de compra, que es la moneda, vas a comprar un producto, tú tienes poder de compra, pero hay un intercambio entre la tienda. Entonces, ese intercambio que se llama propiciación sucedió entre Dios y Jesús. Ellos dos hicieron un acuerdo, ¿ok? Pero todavía está el producto que se está comprando, y el producto que se está comprando es tú. Tú fuiste porque el acuerdo fue entre Jesús y Dios. Ya en tú, entonces ya eso ya es expiación. Expiación ya viene siendo cuando ya se compra el producto, y ese producto se compra con el poder de compra, que es la moneda, dólar, lempira, peso mexicano o lo que sea. Entonces estás comprando con el poder de compra, y el poder de compra entonces ya fue la sangre de Jesús. Pero le explicaste a tu congregación un tema doctrinal. ¿Ya? Con una iglesia que está bien entrenada en los temas doctrinales, puede venir un charlatán a dividírselo. No, porque estás bien entrenado. Porque el pastor, el ministerio se toma la responsabilidad, así como tú vas a hacer en tu ministerio, de entrenar en todas estas cosas. Muy bien, seguimos adelante. La iglesia evangelística primitiva. La iglesia en el primer siglo escogió el liderazgo de manera similar a como lo hace hoy, y la estructura organizativa de pastores, diáconos y ancianos era casi idéntica a la de las iglesias de hoy. Si ves ahí donde dice Hechos 14, 1 Timoteo y Tito, ¿sí lo ves? ¿Sí? Ok, bueno, te voy a explicar algo. Anota por favor ahí, epístolas pastorales. Cuando unes parte de los Hechos, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, when you put together the book of Acts, 1 Timothy, 2 Timothy and Titus, that's called the pastoral epistles. Epístolas pastorales. Dije epístolas, no pistolas, ¿ok? Las epístolas pastorales. ¿Qué significan las epístolas pastorales? Los comportamientos del pastor hacia la congregación. Cómo el pastor debe de comportarse hacia los miembros. Después cubrimos una enseñanza sobre las epístolas pastorales. Simplemente quería explicarles eso, que cuando unes el libro de los Hechos, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, eso compone las epístolas pastorales. Bueno, seguimos más adelante. Una de las principales diferencias entre la iglesia de hoy y el comienzo de la iglesia es de que la iglesia primitiva fue mucho más evangelizadora. Ellos fueron evangelizadores, evangelizaban más que nosotros. Escucha aquí algo que se te va a hacer muy raro. No podían evangelizar abiertamente. Entonces, ¿cómo crecieron? Ahorita nos metemos en eso. No podían predicar abiertamente, libremente. Marco Aurelio les acababa de meter una ley que los iban a entrar en persecución si predicaban abiertamente. Marcus Aurelius les acaba de meter una ley que los torturaban si predicaban abiertamente este nuevo cristianismo que estaba creciendo. Ok, vámonos para allá, página 3 a mero abajo. Bautismo y ordenanzas de la iglesia primitiva. Se realizó la importancia del bautismo para los creyentes, y es lo que hoy se llama el bautismo del creyente. Si no sabes lo que es el bautismo, anótalo por favor, para que sepas qué es lo que es el bautismo. El bautismo significa testimonio público de una transformación. Testimonio público de una transformación. La iglesia primitiva fue muy detallada en quién iban a bautizar. En tu ministerio puede ser que una persona se quiera bautizar y ya quiero hacer, pero si tú como ministro notas algunas cositas raras en la persona, tienes que hablar abiertamente con la persona. Abiertamente hablas con él y le dices, mira, es que hay ciertas cositas en ti que yo estoy notando, las cuales necesitan algo de ayuda, necesitas algo de apoyo. Tiene que haber alguna demostración que ha existido una madurez en tu vida para yo poder llevarte a las aguas bautismales. Como también puede haber personas que la misma persona es la que dice, pastor, es que yo no me siento listo, no quiero ir.
Y el ministerio está terco en bautizar gente por bautizamos tantos en enero, bautizamos tantos en febrero, bautizamos tantos en marzo, nada más por logísticas y demográficas y andar zambutiendo gente y los agarras y los zambutes y hasta que digan aleluya los dejas salir. ¿Sí? Terco tú estar bautizando gente. Entonces el bautizo, la iglesia primitiva tomó muy detallada práctica de asegurarse que el Espíritu les dirigiera a los dos cuando ya la persona iba a irse a las aguas bautismales. En tu práctica ministerial tienes que asegurarte que la persona, ¿ok?, tiene su transformación y que tú como ministro lo estás llevando por las razones apropiadas. Página 4, vamos a hablar de los expulsados de la iglesia. Página 4, mero arriba, te habla, ambas iglesias también tenían estructuras de autoridad similares donde los miembros podían ser expulsados por un tiempo hasta que el miembro pecador se arrepintiera. Vamos a hablar de lo que trata los expulsados. La iglesia primitiva no quería estar expulsando gente. La iglesia primitiva sabía que si en la práctica judía se iban a estar expulsando gente, que ellos tenían que ser diferentes. Escúchame lo que voy a decir detenidamente, escúchamelo muy detenidamente. La práctica judía era una práctica literal. Todo se hacía en lo natural. Pero en la iglesia tiene significados espirituales. Ellos llevaron ciertas prácticas en lo natural, que los sacrificios, que la expulsión, que la levadura, que el pan. Pero en la iglesia tenía que tener un significado más allá que nada más la liturgia o la ceremonia. En la iglesia cristiana tenía que tener significados espirituales. ¿Sí? You want to teach class? No? Okay, then let me do it. Entonces, ellos estaban tomando el tema de la levadura. ¿Ok? La levadura. La levadura, escúchame detenidamente, es un pedazo de masa que afecta a todo el resto de la masa. Infla silenciosamente, secretamente, gradualmente, hasta que todo se fermenta. Toda la masa es afectada por su misteriosa operación y fermentación. La levadura. ¿Sí? Ok. Vámonos todos a 1 Corintios 5, 1 al 7. Ahí está en página 4. Ahí lo pueden ver todos. De hecho, se informa que hay inmoralidad sexual entre ustedes. Y de un tipo que ni siquiera es tolerado entre los paganos. Ah, caray. La iglesia estaba viviendo inmoralidad a un grado todavía más peligroso que lo que la iglesia cristiana lo estaba practicando. Porque un hombre tiene una esposa de su padre y tú eres arrogante. ¿No deberías más bien llorar? Que él, porque ha hecho esto, se ha quitado de entre vosotros. Porque aunque ausente en cuerpo, estoy presente en espíritu. Y como si estuviera presente, ya he pronunciado juicio sobre él, sobre tal cosa. Simplemente Pablo está diciendo, hey, desde acá puedo hacer juicio y les mando las instrucciones. Cuando estéis reunidos en el nombre del Señor Jesús y mi espíritu esté presente, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregaréis a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí está lo importante. Tu jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa, como en realidad sois ácimos. Se los explico rápidamente. En la fiesta de panes sin levadura, las instrucciones eran que el padre de la casa debería sacar toda levadura de la casa. You are to remove all leavening. ¿Ok? De la casa, lo sacabas. El que no sacara la levadura de la casa era expulsado de las prácticas por el resto del año. You could not celebrate the Feast of Israel for the rest of the year. Así que lo agarrabas, vente para acá, Joel, por favor. Lo agarrabas, lo parabas enfrente de la congregación y les decías, este cometió tal pecado. Y este se llama Joel Pancho Villa
Y lo estamos echando fuera por esta razón. Y lo corrías. Vente tú. Vente tú también. Sí, vente para acá, pecador. Sí. Y este también cometió tal pecado. ¿Ok? Y por este pecado que hizo ya no va a celebrar y está expulsado de entre la congregación. Y lo echas fuera. La iglesia primitiva dijo, espérate, si en la iglesia del judío, allá, las fiestas, andaban expulsando gente, tiene que tener un significado espiritual para nosotros. Así que nosotros no podemos andar expulsando gente. ¿Sí? Ellos realmente le habían metido un poquito de pensamiento a esto. Te hago la pregunta. El día de hoy, ¿hay manera de distinguir visualmente quién carga pecado en sus corazones dentro de la iglesia? ¿Hay manera de distinguir visualmente quién trae pecado dentro de la iglesia? Si empezamos a expulsar a quien traiga levadura en sus corazones o un poquito de pecado dentro de la iglesia del Nuevo Testamento que somos nosotros, ¿quién se queda en la iglesia? Ni el pastor, oye, se queda el púlpito y la guitarra sola. ¿Verdad? Entonces, quiero explicarte esto de la expulsión para que entendamos cómo la iglesia primitiva lo manejó. Ellos por eso decían, entonces, pues si para nosotros tiene significado espiritual, significa que debemos aprender a filtrar las levaduras cada quien de dentro de sus corazones. Porque si vas a seguir con esa levadura dentro de tu corazón, entonces eres tú quien es el problema y quien va a estar metiéndole influencia a los demás. Eres tú entonces el que carga la mala influencia a los demás dentro de la iglesia y se nos va a inflar la masa como pecado, porque es muy atractivo el pecado, es muy atractiva la levadura. La levadura es la gloria para un panadero, ¿verdad? Te hace poquito así, todo, le mete y puede vender un montón, se explota rápido. Right? So, por eso se cambia el concepto de la expulsión. En tu práctica tienes que practicar esto de la iglesia primitiva. Y por eso la iglesia primitiva les decía, el creyente, cuando ya se eliminó la levadura de su corazón, que la levadura significa pecado, entonces ya te estarías alimentando de las perfecciones de Cristo como tu alimento. Porque entonces Jesús es el pan sin levadura. Jesús es el pan de vida que viene del cielo, el cual el hombre, cuando el hombre lo come, que es haberte filtrado de tus pecados, ya nunca más mueres. Esa es la verdadera Santa Cena. ¿Sí? Te estás limpiando de tus propias levaduras. Capítulo 1. Apenas vamos saliendo de la introducción, ¿cómo ves? Capítulo 1. Eran muy pocos los que estaban en la crucifixión. Muy pocos. Dice ahí, página 6, a mero abajo. Eran apenas unos 11 discípulos, varones. Un puñado de mujeres. Digamos 20 personas a lo máximo. Bien pocos los que estaban ahí presentes. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Si eran tan poquitos, ¿cómo a mediados del tercer siglo, en 300 años, cómo llegaron a 3 millones de adeptos, de evangelizados hacia el cristianismo? Te hago la pregunta. ¿Cómo a finales del siglo III, en 400 años, al final del año 300, cómo se fue de 3 millones a 30 millones evangelizados? ¿Cómo al final del siglo IV eran el 30% de toda la sociedad del Imperio Romano? How?
Tú dices, obra misionera masiva, un montón de eventos. No se podían hacer eventos. No se podía hacer una obra misionera, no les permitían evangelizar. Tocar en puertas era ilegal. ¿Cómo se pudo hacer tal crecimiento? Vamos a estudiar 5 estrategias que utilizó la iglesia primitiva. Número 1, la iglesia cristiana creó una necesidad. Crearon una necesidad. Primero tengo que explicarte el tipo de sociedad que vivían. Ellos vivían una sociedad de múltiples deidades, múltiples dioses. Como el hinduismo, vaya, más o menos, que tienen 30 millones de dioses. Todo tipo de enoteísmos, más adelante vamos a conocer de enoteísmos, qué es, lo vamos a estudiar un poquito. Todos estos teorías antiteístas, all these philosophical, humanistic, godly ideas of how a God can be created, pantheism, el panteísmo, el panenteísmo, el dualismo, filozoísmo, zoísmos, todo el tipo de locuras que el ser humano se crea, de cómo se inventa, de cómo un Dios puede ser creado. Todo eso estaba ahí en la sociedad. Había múltiples dioses, es donde se crea algo que se llama el panteón, que sí es de donde sale la palabra del lugar donde descansa el cuerpo. Es el panteonismo. Muy bien. Ellos tenían un dios para cada especialidad. Cuando empiezo a trabajar en India, hace unos 12, 13 años, no me hacía sentido. ¿Para qué tanto Dios? Hasta que me lo explicaron. Y me lo explicaron de una manera, me dijeron, mira, si tu hijo está enfermo, ¿lo vas a llevar con el mecánico? No, lo voy a llevar con el pediatra. Si tu carro se enferma, ¿lo vas a llevar con el dentista? No, lo voy a llevar con el mecánico. Si traes problemas en la plomería, ¿lo vas a llevar con el oftalmólogo que arregla los ojos? Pues no. Cada quien tiene su especialidad, ¿verdad? Sí, pues así son los dioses del hinduismo. Así que humanamente hace sentido. Y cuando a mí me cayó el 20 también de que hacía sentido, yo también estaba ahí como, pues sí, ¿verdad? Sí. Y Dios me dijo como una bofetada, hey, despierta. No, it doesn't make sense. No, there's one God, hay un Dios que lo puede todo. ¿Sí? Entonces hace sentido humanamente todo el montón de dioses. Y la iglesia primitiva sabía eso de su era. Así que ellos crearon la necesidad. Bueno, te lo voy a explicar un poquito más. Ahí te va. En el hinduismo existe un Dios que castiga por todo. Por cada desobediencia. Hay dioses que te bendicen, pero hay dioses que te castigan. Hay dioses que te castigan por desobediencia. Por ejemplo, Shiva, Brahma, Vishnu. Son los dioses que te castigan en el hinduismo. Te castigan por todo. En el judaísmo tienes que tener algún tipo de liturgia, sacrificio, sufrir por ti mismo para poder lograr la siguiente santidad. Y por eso los judíos se visten de diferentes maneras, porque van creciendo en santidad. ¿Sí? Ok. En el musulmanismo, los musulmanes, ¿sabías que tienes que sacrificarte para poder ganarte la vida eterna? De alguna u otra manera tu cuerpo tiene que pasar algún tipo de sufrimiento. En la cultura japonesa, la palabra samurai, it means to bring pain to yourself. Traerte dolor a ti mismo, tienes que causarte dolor. Por eso que sangrando, que la espada, que todo ese rollo. Solo en el cristianismo es la única religión de aquel entonces y hasta el día de hoy donde alguien ya sufrió por ti, donde alguien ya fue castigado para que tú ya no necesitaras ser castigado. ¿Sí? Crearon una necesidad, pero también ellos tuvieron algo que se llama, necesito que tomes la nota por favor y anótalo tal como te lo voy a decir. Toda religión tiene su escatología. Toda religión tiene
su escatología. Toda religión tiene su final de las cosas. Toda religión tiene su dónde vas a acabar al final. Y cuando andas en otras palabras, te lo voy a explicar de esta manera, de una manera más gráfica. Cuando andas comprando religión, when you're out shopping for religion, cuando andas buscando y considerando cada una de ellas para ver a dónde le vas a entrar, ese es el factor más importante que quieres saber. ¿Dónde voy a acabar? ¿Verdad? Y le preguntas a los musulmanes, a ver, ¿ustedes dónde acaba su cosa? ¿Dónde acaba el ser humano ya cuando se acaba todo? Y el musulmán te va a decir, pues con nosotros tú puedes tener 15 hombres si tú quieres. Tú dices, oye, está chévere la cosa. Y tú puedes tener 10 mujeres, 20 mujeres, dependiendo de las que puedas mantener aquí en esta tierra. Ah, chévere, puedo seguir con un montón de mujeres allá. Lo considero, pero déjale pregunto al quien sale al otro. A ver, budismo. A esto se le llama yogi, en el budismo, yogi. A ver, tú yogi, ¿dónde acaban las cosas? Y te dice el budismo, pues con nosotros es una paz tranquila. Es una meditación hermosa. Imagínate como un angelito colgado en una nube allá comiendo fresas y manzanas. Eso está chévere, ¿verdad? Todo el mundo tiene su final chido. Y luego le preguntas al cristianismo, a ver tú cristianismo, ¿dónde acaba lo tuyo? Ok, solo para que sepan, antes de explicar el cristianismo, el judaísmo es la peor de todas, honestamente, disculpen, que Dios los amamos, los bendecimos y todo, pero si les preguntas dónde acaba la cosa, el judaísmo es la única religión que no tiene definido dónde van a acabar, ni saben dónde van a acabar. No, en serio, pregúntale busca en internet, ¿cuál es la escatología del judaísmo? They don't even know, ni saben dónde van a acabar. Así que, pues, ¿cómo me vas a traer a tu religión cuando ni me puedes explicar dónde voy a acabar? Bueno, cristianismo, ahora, ¿tú dónde vas a acabar? Es que todos tienen su manera de endulzarle el oído a la persona de dónde van a acabar. Porque quieren como atraer gente, ¿sí? Así que por eso tienen su manera atractiva en cuanto a su escatología. El cristianismo, escúchame detenidamente, si no captas nada de toda la tarde, quiero que captes lo que voy a decir. El cristianismo tenía todas las de perder en escatología. Y contigo, a ver, cristianismo, ¿dónde vamos a acabar? Pues con nosotros, si te portas bien, te vas al cielo, si te portas mal, te achicharras por toda la eternidad en un infierno. No, pues a ver cómo qué estabas diciendo tú, budismo, sí. No, esa sí está bien gacha. Ese es el cristianismo. Se presenta el cristianismo por primera vez en la historia, presentando un castigo eterno, te castigas y eran bien explícitos. Y agarran los demonios y te torturan de esta manera y te llevan a un abismo. Y aquí dice en la Biblia, y te quemas no por un ratito, te achicharras y por toda una eternidad. Y te quemas así. No, pues no. ¿Qué tan atractiva estaba su oferta? ¿Le entrarías en aquel entonces cuando se trajeron 30% del imperio romano? How? ¿Cómo? Was their offer attractive at all? No, of course not. Nadie le entraría. Espérate, ven para acá, espérate. Es que te quiero explicar cómo te puedes salvar de todo este castigo que te acabo de explicar. A ver, espérate, déjame acomodo, a ver, dímelo. Solo tienes que hacer una sola cosa. ¿Qué? Creer. That's it. Sí. Creer. No me voy a castigar. No. No va a existir tormento. No. Ya no me tengo que quemar en el infierno. No te tienes que quemar. No tengo que andar golpeándome como las otras religiones. No hay que tenerle un miedo a un dios como los hindúes, que tengo un dios de Brahma que me va a castigar si le dejo de adorar y lo hago enojar porque me fui con otro dios. No vas a vivir ningún temor de nada. ¿Qué tienes que hacer en el cristianismo? Creer. Are you sure? Sí. Creer. That's it. Ninguna otra religión en la historia se había presentado con la verdad.
¿qué aprendemos? Que no tenemos que andar endulzándole el oído a nadie. Cuando presentas la verdad, sí, es que sí te vas a quemar, si hay un infierno. ¿Sí? Lo que pensamos nosotros, el error que tenemos, que tenemos como cristianos, es de que pensamos que podemos hacer atractivo todo y traerlos, y ya no se predica la verdad. Se te olvida que hay un espíritu que hace su chamba si tú simplemente predicas la verdad. El Espíritu Santo va a redarguir a la persona. El Espíritu Santo es quien explica y hace su chamba y hace su trabajo si tú simplemente explicas la verdad. Tú dices, pero es que el cristianismo, la neta, ahora ya que lo explicas, ya me estoy dando cuenta que es la más cruda de todas. Sí, sí es la más cruda. Ninguna otra tiene el castigo eterno. El cristianismo te achicharra si te portas mal, pero tienes que creer. Y ya en tu explicación de decir la verdad, hay alguien que viene, que va a venir después de ti, Espíritu Santo, y va a venir lidiando con la persona. Número 2, probó su superioridad. Probó su superioridad. El poderío lo tenían solamente los dioses. El poderío lo tenían, mírame por favor. Estaban los dioses allá, el que sea. Sanskrit, Sandara, Sundara, Eter, Zeus, Venus, quien sea. Un montón de dioses que tenían. Estaba el dios allá. Y acá estaba el adorador, el carnal, el mortal, el seguidor. Pero eras carnalidad humana, eras pecaminoso, eras caído, o sea, el humano. Y acá estaba el Dios, que tenía todo poder. Pero era como una diferencia abismal, una diferencia enorme entre un lado y el otro lado. Es como nuestras culturas, para que mejor me entiendas. Que está, el rico es rico y el pobre es pobre, pero no les conviene la clase media. ¿Verdad? Así estaban. Una enorme diferencia de un lugar a otro. Viene el cristianismo diciendo, el Dios de allá, el hombre acá, separa a alguien en medio, que fue Jesucristo. Y él hizo la conexión de vínculo de poderío para el de arriba, para que hasta mero abajo se pudiera practicar el poderío que tiene el Dios. Wow, espérate. Me estás diciendo que existe una religión donde los dioses, o el Dios que del que nos estás hablando, comparte su poder con el ser humano. Sí, eso te estoy diciendo. A ver, ya se puso atractiva la cosa, nunca había existido tal cosa. ¿Cómo que el Dios comparte su poder? Sí, está un montón de manifestaciones que hizo, que están haciendo todavía la iglesia y andan sanando personas. A ver, explícamelo, ¿quién fundó todo esto? ¿Quieres hablar desde el principio? Ahí te va. Desde el principio de nuestra religión hay manifestaciones de milagros. Desde el principio, ahí te va. Nació de una virgen. Oye, eso sí que es un milagro, ¿verdad? Y luego, en esta tierra, se vino y andaba abriéndole los ojos a los ciegos. Y como todavía había testigos ópticos, como todavía había personas caminando en esta tierra que podían dar testimonio de ello, y por eso te expliqué que Jesucristo por eso quería parársele a cuantas más gentes eran posible para poder ayudarle a la iglesia cuando la iglesia saliera a evangelizar. ¿Ok? Entonces, y después de eso anduvo sanando enfermos y anduvo levantando muertos, y uno voltea a ver al otro y dice, no, sí, mi compa lo vio y vio a levantar a alguien, porque todavía había testigos ópticos.
y anduvo, y ¿quieres saber su final? Resucitó. Resucitó. Y dijo que mayores cosas que las que él hizo, iba a dejar que los que se quedaran haciéndolas. Y por eso ya han visto todo el montón de miles que andan haciendo cosas, andan sanando en el nombre de Jesús. Por primera vez se presenta una religión donde los dioses, el Dios comparte su autoridad con los de mero abajo. Número 3. Mira, página 9 te habla sobre algunos ejemplos. Ahí el párrafo grandote que está ahí en el centro te habla sobre cómo Juan desafía a los dioses paganos. Y a mero abajo te está hablando de los poderes milagrosos, que todo lo que te acabo de explicar ahorita. Nació de una virgen, cumplió profecías en siglos antes por antiguos videntes, sanó a enfermos, echó fuera demonios, página 10 a mero arriba, resucitó los muertos. Y si todo eso no fuera suficiente, al final de su vida, él mismo se levantó de la tumba, ascendió al Padre para morar con Dios para siempre. Oh, y no es todo, los discípulos que dejó también les compartió su autoridad y ellos siguen haciendo el montón de milagros que están haciendo todos los demás, que dijo Jesucristo que iban a hacer. Por primera vez en la historia se presenta la iglesia primitiva donde el Dios de mero arriba le comparte todo lo que tiene a los que están hasta mero abajo. Número 3, funcionó desde cero hasta el éxito. ¿Ok? La iglesia primitiva era una iglesia que estaba dispuesta a trabajar. La iglesia primitiva es una iglesia que dijo uno por uno hasta que nos ganemos a todos. La iglesia primitiva es una iglesia que no podían evangelizar abiertamente. Solo se podían involucrar a través de redes sociales. Y cuando te digo redes sociales no estoy hablando de lo que tú estás pensando en redes sociales. Redes sociales es la gente que tú conoces cercana a ti, tus redes sociales. ¿Sí? Exactamente. La iglesia primitiva estuvo dispuesto a empezar desde a mero abajo. Es que mira, te voy a explicar qué es lo que está pasando con la iglesia el día de hoy. La iglesia el día de hoy tiene una falsa alusión que crear un evento te va a traer algún tipo de resultado positivo. Crear un evento es una explosión singular. Explota algo. Pero cuando se reduce después de ese evento, una campaña o algo masivo, algo así. Después de ese evento, ¿a qué regresa la explosión? A la nada. Hiciste enojar a toda la iglesia porque los tuviste ahí trapeando y barriendo y limpiando y haciendo pupusas y limpiando y cocinando y delantales sucios y cocinas grasosas y tacos, pupusas, chicles, chocolates, paletas, garapiñados, llévele. Y tienes a todo el mundo enojado. Vaciaste la cuenta de la iglesia porque el evento según se llevó todos los fondos. ¿Sí? Número 3, todas las energías están gastadas y ahora ya nadie quiere entrarle a nada porque te la pasaste desgastando a todo el mundo. ¿Y cuántos nuevos tuviste? Ninguno. La iglesia primitiva estaba dispuesta a tener, anota la palabra y ponla con letras grandototototas, constancia. La iglesia primitiva tenía una asombrosa constancia. Crecimientos pequeños, pero constantes desde cero hasta mero arriba. Algunos de ustedes me han dicho, porque me vieron en el YouTube y en el Facebook y me han visto ahí, me dicen, doctor, usted estaba mucho más gordito, ¿verdad? Sí, 327 libras, talla 54 de pantalón. Y yo no gané el peso de la noche a la mañana, yo gané el peso a través de muchos años de tragadera. Así que para perder el peso, yo sabía que tenía que ser paciente conmigo mismo, desde arriba hasta mero abajo, a través de constancia. ¿Sí? A través de constancia. Es como se gana el peso, es como se pierde el peso, es como se gana un músculo, es como ahorras dinero a través de constancia, pedacitos pequeñitos. ¿Sí? La iglesia primitiva
escúchame detenidamente, pensaba, si esta familia que son 3, me gano 1, yo ya tengo el 33% ganado de esta familia. Si de esta familia que son 2, me llevo 1, ya tengo el 50% ganado de esta familia. Si de aquella familia ya que son 4, me gano 1, ya tengo el 25% ganado de esa familia. Si de esta familia que son 5, ya tengo 1 ganado, ¿ok? Me llevo el 20% de esta familia. Lo único que tengo que hacer es, de estos 3 que tengo el 33% ganado, si todos me están siguiendo con los números, ¿verdad? Si de estos 3 que tengo, si me gano 1 más, ya tengo el 66% ganado de esta familia. Si de esta familia que son 2 y tengo 1, me llevo al otro, ya tengo el 100% ganado de esta familia. Si de aquellos 4 que están allá, síganme todos, me llevo el segundo, ya tengo el 50% ganado de aquella familia, porque son 4. Si de esta familia que son 5, me llevo al segundo, ya tengo el 40% de esta familia. La iglesia primitiva tenía una asombrosa constancia, porque solo así podían evangelizar. Te lo leo, vamos para allá. No. Se conformaban con el 3% de crecimiento cada año. 3%. Se conformaban con el 3%, pero no aceptaban menos que un 3% de crecimiento. O sea, te aferras a que eso por lo menos voy a crecer. Sí, claro, sí, pero no aceptaban menos que un 3% de crecimiento. ¿Se los leo? Ahí les va, página 10 a mero abajo. Uno podría pensar que si el cristianismo pasó de unas 20 personas en el año de la muerte de Jesús, digamos en el 30 después de Cristo, en el año 30 después de Cristo, o algo así como 3 millones de personas 300 años después, debe haber manifestaciones evangelísticas masivas, convirtiendo a miles a la vez todos y cada un día. No, ese no fue el caso en absoluto. Si trazas la tasa de crecimiento necesaria a lo largo de una curva exponencial, mírenme todos por favor, eso significa una línea de crecimiento, es todo lo que significa eso. El movimiento cristiano necesitaba aumentar a una tasa de alrededor de 3% anual. Es decir, si hay 100 cristianos este año, debe haber solo 3 conversiones para el final del año. Si eso sucede año tras año tras año, los números, página 11 menos arriba, efectualmente se acumulan. Más adelante en la historia del movimiento, cuando haya 100,000 cristianos, la misma tasa de crecimiento anual producirá 3,000 convertidos. Cuando hay 1,000,000 de cristianos, serán 30,000 conversos en un año. Miren mis manos, por favor. Estos son 100 personas. Yo solamente pido el 3% y es tanto. Pero ahora quiero el 3%, no de lo que tenía, sino quiero el 3% de mis 103. Y ya tengo ese tanto crecimiento. Y ahora pido el 3% de esto y es esto. Déjenme explicarles qué sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia, Dios nos ha permitido levantar 9 iglesias. Solo durante el periodo que todo el mundo estaba callado. Venía a mí, y eso es no intencional, no es la actividad que yo quise, que yo hago en Asia, en África, no es la actividad que yo hago. Eso es simplemente ahí de repente. Un alumno venía a mí y me decía, Adrián, no tengo ni papeles. Quiero abrir congregación, quiero abrir una iglesia, no sé cómo hacerle, no sé nada de actas constitutivas, no sé nada de la Constitución de los Estados Unidos, no sé nada de eso. Ayúdame, por favor. Yo le decía, pues vamos. Íbamos al municipio, le ayudábamos a invertir, comprábamos sillas, rentábamos un lugar, yo firmaba, daba mis documentos, vamos a abrir la congregación, etcétera, le apoyábamos, pum, se abría su congregación. El resto del estudiantado no se daba cuenta de eso, no tengo por qué andar publicándolo. Viene otro alumno y me dice, Adrián,
Fíjate qué sentido que Dios quiere pastorear y que quiere que pastoree y todo. Y volteé a ver a mi esposa como, ya sé Dios por dónde va con esto. Otra vez, vamos otra vez. ¿Dónde quieres pastorear? Pues en Irving, vámonos a Irving. Abrimos una congregación, apoyar al pastor, que las sillas, las bancas, instrumentos, una guitarrita, etcétera. Bueno, otra vez, de nuevo. Bueno, para hacerte la historia corta, 9 iglesias. El último, Abdías Maravilla, el pastor estuvo ahí, está aquí en Marshall. Tiene 3 meses pastoreando. Tiene 90 miembros. Tiene una constancia asombrosa el chavo. ¿Sí? Tiene una constancia que le enseñé sobre cómo trabajo en Asia y la constancia que tengo con los pastores allá. Y vengo a comer con él y me siento con él a comer. Y el mismo pastor es testigo de él. Tu mismo pastor es testigo de la constancia que este chavo tiene, porque se nos desapareció cuando estábamos comiendo con él. Y me siento a comer con él ahí y de repente me levanto, voy a un salero acá a agarrar el salero para no molestar a la mesera y agarro un mesero de otra vez y cuando regreso ya no está. ¿Y usted dónde anda? Y me asomo y ahí anda de metiche con una familia latina ya presentándoles porque carga folletos en su bolsa, va y platica con ellos que tengo una iglesia, que esto y que el otro. Y está en una iglesia donde hay menos latinos. Un pueblillo bicicletero allá que se llama Marshall, aquí enseguida. Sí, exacto. Y ahí está, metido en medio del barrio de los negros. Entonces, de repente me levanto, voy, me lavo las manos, voy cualquier cosa, me lavo las manos para empezar a comer. Y cuando regreso y me siento a la mesa, ya no está. Y volteo a ver, allá anda de metiche otra vez con otra familia allá latina, allá invitándolos a la iglesia y todo. Tiene una asombrosa constancia. La iglesia primitiva no creció a través de eventos. No podían. Creció a través de saber que tengo que trabajar el sistema uno por uno hasta que me traiga a todos. La iglesia primitiva crecía a través desde abajo, desde cero, hasta el éxito. Amén. La clave está en pensar en aquellos. La clave está en pensar en aquellos que es uno. New faces will take you to new places. Nuevas caras te llevan a nuevos lugares. New faces will take you to new places. Eso es trabajar con organismos vivos. Trabajar con organismos vivos, trabajar con gente nueva. Siempre tiene que haber caras nuevas. Imagínate un pastor, ¿ok? 60, 70, 80 años aquí parado arriba. Algún día vamos a crecer, algún día, bueno, ya no creciste, ya no llegaste a nada. Y nadie me baja de aquí hasta que me muera. El que se está muriendo son los miembros, ya no tiene nada para dar. ¿Sí? Tienes que estar trabajando con gente nueva, siempre. Número 4, decisiones sólidas y determinantes. Fue una iglesia muy determinante en su cristianismo. Te lo explico rápidamente. ¿Te acuerdas que te dije que todas las otras religiones te permitían tener la cantidad de dioses que tú querías tener? Todas las otras religiones te permitían hacer lo que se te diera la gana. Así que venías, adorabas, entras a nuestro templo, adoras, somos una opción más, nos dejas tu dinero, chévere, todo está bien. A ver, cristianismo, ¿tú qué tienes para ofrecer con esto de los dioses y etcétera? ¿Qué tienes que decir? Tenían todas las de perder también en ese sentido. Porque el cristianismo le dice a la sociedad, pues no. Con nosotros o es todo o es nada. Nuestro Dios es el único y los demás no existen. Ay, vaya, mira nomás. ¿Y qué son los demás? Son demonios. Mira. Con nosotros existe un solo Dios y dejas de adorar a todos los otros. ¿Qué tan atractiva está la oferta? No. O sea, mejor me voy con el que me deja hacer lo que me dé la gana. El cristianismo se presenta con esa oferta. Salen con semejante cosa. Pues se les vino 30% del imperio romano. ¿Por qué? Porque lo único que tú tienes que hacer es presentar al Dios exclusivo. Hay quien viene detrás de ti.
a sanar a las gentes y a explicarles que hace sentido tener un solo Dios y que sí hay un Dios que lo puede todo. ¿Qué aprendemos? Decisiones sólidas. Cuando tú te aferras a una decisión sólida, ¿sí? Sin andar jugueteándole al cristianismo, Dios hace su trabajo. Yo le dije a mi madre, tenía 13, 14 años de edad, estoy hasta el copete, estoy cansado de tus cristianos y tus hermanitos y tus cantitos y tus cultitos, y estoy cansado de tus vigilias y tus cantitos. I'm just tired of it. ¿Por qué no podemos regresar? Ahí en Ciudad Juárez, cuando yo era jovencito, era niño y me vestía de cowboy, y también mi papá se vestía de cowboy, y nos poníamos el sombrero, nos íbamos a la cervecería Carta Blanca y bailábamos y hacíamos nuestras parrandas y tirábamos parrandas a derecha e izquierda. ¿Por qué no puedo? Me gustaba más esa vida. Me gustaba más esa vida. ¿Por qué no podemos regresar? Me dijo, hijo, la puerta está muy grande, usted puede largarse si quiere, aquí va a vivir Jesucristo. Me apacigué como 20 minutos. Estaba bien tranquilito. ¿Por qué? Por una decisión sólida. ¿Sí? Tu única responsabilidad, al cristianismo le funcionó el tener una decisión sólida. Porque les dijo a los demás, ¿abandonan todo compromiso que ustedes tienen con los otros dioses? ¿Que no entienden que la debilidad de las otras religiones son sus múltiples dioses? Viene uno, lo adoran, y luego ella trae otro y también lo adoran, y luego esta pareja trae otro y está de novedad y también lo adoran. Pues ¿cuántos hay? ¿Dónde van a acabar con esto? ¿Cuántos hay? Es un vacío tratando de llenar otro vacío y luego tratando de llenar otro vacío, que son las fiestas que está viviendo tu familiar, perdón, tu vecino. Y tu vecino parrandea y hace su fiesta y piensa que es feliz, and he portrays himself as happy, y se perfila como si fuera, entre comillas, feliz, pero no es feliz. Sus fiestas es realmente nada más un enmascarado para tratar de llenar un vacío que nunca ha logrado llenar. Y el cristianismo les dice, entonces esa misma libertinaje de dar de Dios tras Dios, tras Dios, tras Dios, tras Dios, es en sí su debilidad. ¿Sí? El resultado, página 312, tercer párrafo, el resultado es destruyó toda la competencia. Si simplemente te pones firme con tu cristianismo y te haces sólido en tus convicciones, va a haber quien venga detrás de ti y le explique a la gente el porqué, la solidez de tu cristianismo. Pues que pensamos que tenemos que agarrar a las personas, suavizarles el oído y con eso los vamos a tener convencidos a que vengan al cristianismo. No. Demuestra solidez y destruyes toda competencia. Dice ahí el último párrafo, página 12, el penúltimo: mientras los cristianos se adentraban en nuevos territorios, derribaban dioses celtas, dioses nórdicos y muchos otros dioses. Destruyeron toda la competencia. Página 12, mero abajo, número 5. Encontraron un poderoso patrocinador. La iglesia, ¿te acuerdas cuando estaba hablando del factor multiplicador? Aquí de 30% y 20% y 25%. Ellos encontraron la manera como podían incrementarlo todavía más rápido, si simplemente buscaban a la cabeza del hogar. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en la iglesia primitiva? Nunca vamos a crecer a través de eventos. Nunca vamos a crecer a través de una explosión masiva que de repente va a terminar a la nada. Todo el mundo va a terminar enojado. Vaciaste la cuenta de la iglesia. Hiciste a todo el mundo enojar porque los engrasaste y los pusiste a hacer pupusas y tacos. ¿Sí? Cansaste a todo el mundo porque los mandaste a tocar las puertas de extraños que nunca te van a confiar. Así que la iglesia mormona y los los testigos de Jehová, okay, hasta tienen la táctica equivocada porque le andan tocando la puerta a los extraños. Fui a abrir una escuela en Odessa el domingo pasado. Fui a abrir una escuela en Odessa. 3 iglesias apostólicas. La gente de velo. Muy diferente a mí. Soy trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos son los solo Jesús. Voy a abrir una escuela en medio de ellos. Y yo, muy respetuoso, me presento con mi traje delante de ellos.
A media conferencia me había mandado Pepe, mi amigo de aquí de donde tengo la escuela en Grand Prairie, que son apostólicos, son los Solo Jesús, ¿ok? Donde tengo la escuela y los he entrenado por muchos años. El presidente de la iglesia, de la Asamblea Apostólica, es mi amigo, Chanito, porque él mismo me mandó a alguien para que estuviera conmigo, porque quería observar nuestra doctrina y dijo, eres la mejor opción que tenemos para tomar como universidad. Toda la Asamblea Apostólica tomó nuestra universidad. Me llaman de allá en Odessa, 3 iglesias apostólicas. Las mujeres, falda larga. No, las condenarían a ustedes si las ven tal como andan ustedes. Sí, créanme, sí, sí, exacto, bien religiosa la cosa. Sí, de velo y todo. Y a media conferencia, explicación, ahí me dicen, doctor, ya, no tienes que explicar tanto, no, ya, saca la solicitud de admisión, vamos a pagar la colegiatura, ya estamos listos para estudiar. Y yo, mira, ¿por qué? Pues que conoces a Pepe, Pepe es nuestro amigo, él nos mandó, nos dijo que tú lo formaste, que tú le diste el doctorado, a él lo conocemos, tú lo conoces, es amigo, es como si te conociéramos a ti, ya, listo, vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar. Y yo, oye, qué chévere. ¿Hubiera sucedido eso si yo hubiera tocado puerta por mí mismo? No, para nada, no. ¿Pero por qué sucedió? Porque conoce a Pepe y tú conoces a ella. Yo no la conozco a ella, pero ella conoce a él. Y él conoce a aquel. Yo no conozco a aquel, pero él conoce a aquel. Y él conoce a ella. Yo no conozco a ella, pero aquella la conoce él. La iglesia primitiva creció, estuvo dispuesta a empezar del 0 y llegar hasta el éxito. Estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Ok, bueno. Encontró un poderoso patrocinador. Buscaron a la persona que controla el hogar, que es el pater, y se lograron incrementar más rápido, porque al traerte al pater de la casa, quien controla la casa, te traes a la esposa, los hijos, ¿ok? Al esclavo, al jardinero, a la sirvienta, te traes a toda la casa entera. Porque el jefe de la casa dice, se van todos y se van porque yo digo. ¿Sí? Capítulo número 2, estrategias exitosas. Cuando la gente venga a la iglesia, van a traer ciertos preceptos ya fijados de lo que tú eres. Van a tener ciertos prejuicios. Van a decir, ya sé lo que van a hacer, ya les conozco su jueguito, que abren el culto, que cantan unas cuantas rolas y después de eso ya se sube el pastor, echa sus pedradas, todo el mundo se pone sus cascos, echa sus pedradas y luego quiere que pase al frente, que levante la mano, que acepte a Jesús, se va de ahí, nos echamos unos tacos y nos vamos para la casa. La iglesia primitiva entendía las religiones de los tiempos. Esto es lo que te va a hablar este capítulo. La iglesia primitiva entendía cómo la gente percibía el concepto de religión. Entonces ellos dijeron, tenemos que encontrar este factor común con el pueblo para darles lo que no les están dando. Y no, lo que no les están dando es familia. Perteneces a nosotros. ¿Alguno de ustedes ha estado en un templo hindú? ¿No? ¿Un templo musulmán? ¿Una mezquita musulmán? ¿No? ¿Un templo budista? Ok, déjame decirte que tienen todos en común. Nadie se conoce a nadie. Está aquí el fulano que está aquí y el que está enfrente va y cuando ve al chamán o el brujillo ahí, quien le va a poner su bendición en la frente, ahí le pone su ceniza, lo que sea, le da su bofetada ahí en la cara, ok, se va y luego ella se quita y luego viene el de atrás, pero el que está atrás enfrente no conoce a este no conoce a este no conoce a se lo hacen muy temprano en la mañana porque reciben la bendición antes de irse al trabajo y todo el mundo es como estar en una fila de entretenimiento ahí de Six Flags. Nadie se conoce a nadie. La iglesia primitiva llegó diciendo, siéntate en mi mesa, come conmigo, ¿sí? Vamos a conocernos. Yo me mudé para Terrell hace unos años y yo pensaba que me iba a deshacer un poco de mis alumnos. Sí, neta, me moví 45 minutos afuera del Metroplex de Dallas. Se la pasan metidos en mi casa.
Pero como les he dado cierta confianza conmigo, o sea, les he dado cierta... Se meten a mi alacena, se meten al almacén. Mira, trajiste café de India, qué chido, ¿a qué sabe? Vamos a hacerlo. Queso Chihuahua trajiste de Juárez, ¿a qué saben estas quesadillas? Ok, you got tomahawks in the fridge. Y empieza, prenden la parrilla. Y yo le digo a mi esposo, le voy a voltear a mi esposa y le digo, estos sí me están comiendo mi carne. Están comiendo mi carne. Sí. Pero yo mismo les he dado esa confianza, ¿me explico? O sea, yo mismo les he dado, sí, en mi casa hacen lo que les da la gana. Hay cafés, hay tés, hay chips, papitas, carne, cocina, lo que quieras. Todo, porque lo único que está en mi mente, el enfoque en mi mente está, Padre, dame una palabra para darles porque se tienen que ir de aquí apoderados. I have to give them a word that will transform the rest of their day. Tengo que darles una palabra que se vayan apoderados. Y ya valió la pena para mí toda la tragadera que hicieron ahí en mi casa. Porque también lavan trastes y limpian la cocina, así que no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Me explico? Y me mudé 45 minutos afuera del Metroplex, aún así se la pasan ahí metidos. Pero porque les he dado ese tipo de confianza. Ese tipo de casa tienes que tener tú. Entonces la iglesia primitiva, en su estrategia exitosa que ellos hicieron, es darle algo muy diferente que lo que la religión, que lo que la liturgia les estaba dando. Página 14 mero abajo. La mayoría de los paganos practicaban la religión simplemente porque eso era lo que todos siempre habían hecho y lo que ellos mismos habían sido instruidos para hacer desde la primera infancia. Ellos entendían que la relación que tenían con los dioses era una relación avariciosa. Mira, lo que acabo de decir es, ellos entendían que la relación de religión que todos los paganos tenían con su Dios era una relación de, mientras te adoro, tú me das. Si no te adoro, te hago enojar, ya no me vas a dar. Pero si tú me das, entonces yo te adoro. Es una relación codiciosa de ambas partes. No había relación. Nada más de que tú me das, yo te doy. ¿Sí? Yo te adoro, tú me vas a dar. Ellos entendían esa diferencia, pero no había un enlace donde querías estar con tu Dios, donde te abrazara. El cristianismo, hay peligro de caer en ese mismo comportamiento codicioso. Cuando vienes aquí, para que Dios haga algo por ti. Cuando solo vienes aquí, entonces serías no más diferente. Then you would be no different than what the pagans see as religion. No serías más diferente que lo que los paganos ven la religión. Pero en el cristianismo le dicen, hey, acércate. Página 16 y 17. La adoración de un Dios. Había algo que se llamaba enoteísmo. ¿Sí lo ves ahí en página 16 a mero arriba? ¿Sí? Anótalo ahí con tu marcatextos. Enoteísmo, a mediados de página 16, a mero arriba en el primer párrafo donde dice la adoración de un Dios, ahí dice enoteísmo, ¿ok? El término que ya ha sido y seguiré usando, enoteísmo, ¿ok? Enoteísmo es que puedes tener un Dios, la adoración de tu Dios, sin rechazar la posible existencia de otros dioses. Así estaban viviendo todos en el paganismo, ¿ok? Que tú adoras tu Dios, pero permites que los demás adoren lo que les dé la gana. Esa era la mentalidad pagana. Entonces, viene el judaísmo y presenta el monoteísmo. Monoteísmo es la adoración de un solo Dios, el cual trajo cierto nivel de atractivo. Oye, pues ya por lo menos llegó alguien con una solidez en vez de tener tanto espantoso panteísmo de dioses por mayoreo. El problema con el judaísmo es que sí presentaron la solidez de un solo Dios, pero traían prácticas muy raras y las siguen teniendo.
Oye, ¿qué es eso de que tengo que tirar a la basura comida que está perfectamente buena? Solo porque no es kosher. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les gusta el salmón? ¿Les gusta comer salmón? Sí, les gusta. Estás cometiendo pecado. No puedes comer salmón dentro del judaísmo porque no tiene las escamas, no tiene protección. Sí puedes comer camarón porque tiene la protección que es la cucaracha del mar. Sí puedes comerte camarón, pero no puedes comer salmón. Mira, qué cómodo. No puedes comer salmón. Exactamente, porque no tiene la protección. El salmón tiene piel. ¿Sí? Sí, ven el corte que me hice yo cuando me afeité. Bueno, se puede notar, aunque traigo aquí y no me he afeitado. Pero sí ven el corte que tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí ven el fade que tengo aquí que me hago de menos a mayor? Eso es pecado. Es pecado el fade. ¿Sí? Tienen prácticas muy raras. Tengo que tirar la comida, cosas que no. Tengo que adorar de cierta hora a cierta hora. Y tiene que ser cierto día a cierto día. Oh, espérate, ahí te va uno mejor. Que cuando mi hijo nace, tengo que arrancarle ¿qué? Sí, hasta allá. Ah, no. Y si yo soy simpatizante del judaísmo y estoy veniendo de adulto, sí, tú también, sí, tráiganse la navaja, este fulano, vente para acá, vamos a arrancárselo. También tienen, sí, el prepucio. Entonces se presenta el cristianismo con el monoteísmo, la existencia de un solo Dios, pero te dice, nosotros te vamos a dar sentido de pertenencia, vas a ser parte de nuestra familia, pero sin ninguna de las prácticas raras. Oye, entonces el cristianismo perfeccionó el culto judío. Exactamente. Oye, pero espérate, antes de entrarle, espérate, vamos a aclarar ciertas cosas. No voy a tener que arrancarme nada. No. No voy a tener que andar tirando la comida solo porque tú dices de que tu protocolo. No. Seguro. No tengo que, es que ellos no pueden usar cualquier sal. Ellos no pueden usar cualquier sal. Tienen que usar una sal kosher. Sí, no pueden usar cualquier sal. Ya. Wow. ¿Yo puedo cortarme el pelo como me dé la gana? Sí, corta, hasta rápate si tú quieres. ¿Seguro? Sí. ¿Y me aceptan? Sí. Llegó el cristianismo. Nada de las... quiero convencerte. Tienes la religión perfecta en tus manos. Llegó el cristianismo perfeccionando el culto judío, pero con la existencia de un solo Dios, porque ya estaban fastidiados de tantos dioses. ¿Me explico? Amén. Nada de lo raro. Quizás la rareza del judaísmo creó el atractivo hacia el cristianismo. Página 18 y 19 te habla sobre variaciones de dioses. Te habla de muchos dioses que existen y otras teorías raras que existan. Así que en página 18 y 19 solo quiero que sepas que hay algunas de las prácticas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Todos nos hemos topado con esta persona que dice, bueno, ¿sabes qué? Ya para no estar discutiendo, al cabo todos servimos al mismo Dios, ¿verdad? Te lo han dicho. Pues no es verdad, no. Simplemente es para dejar de discutir y destapen la botella, ¿verdad? Pues dicen que hay un solo Dios, pero que simplemente se dispersa a muchos otros dioses. Y luego el cristianismo con su práctica llega destruyendo algo que se llamaba los oráculos. ¿Saben qué es oráculos? ¿Les parece si termino en 10 minutos? ¿Está bien? ¿No se ofenden si en 10 minutos termino? Yo sé que me pasé de la hora, pero ¿estamos bien? Ok. El que tiene que manejar 2 horas soy yo, así que no se preocupen. Ustedes están a 10 minutos de su cama. Yo estoy a 2 horas de mi cama, así que bueno, tranquilos. Los oráculos eran palabras fáciles de palabra. Personas fáciles de palabra. Sabían expresarse. Eso era un oráculo.
los ricos de la sociedad, está explicado en esa página está escrito ahí en página, quién sabe cuál es. Los ricos de la sociedad invertían en templos grandotes, así como los templos romanos, y construían un templo porque eran ricos, podían construir un templo, no. Y encima del templo, así como los que tienen pilares así grandototes, todo para un dios. Y contrataban a un oráculo que era como el sacerdote que hablaba ahí y que se paraba enfrente a explicar un Dios. Mira, fíjate esto. Después te voy a dar un curso de geografía bíblica. Geografía bíblica habla sobre toda la geografía de Israel y todo el país de Israel. Y después te lo explico. Pero había algo que se llamaba anfiteatros, que era como abajo, la persona, así como un círculo, y fincaban escaleras de abajo hacia arriba, para que cupieran miles hacia alrededor. Así que les hacían hasta su anfiteatro pegado al tabernáculo, pegado al templo. Como gradas. Y cuando él hablaba, rebotaban todos los ecos y todos los que estaban ahí lo escuchaban. Pues la competencia de los ricos era quién traía mejor show, quién traía mejor espectáculo. Y toda la sociedad llegaba y escuchaba el oráculo y hablaba bien bonito y traía todo tipo de gente. No había ni ganancia porque era gratis la entrada. Era solo un juego de orgullo entre los ricos. Llega el cristianismo y derrumba todos los oráculos con decirle a la gente: hey, te invito a mi casa. ¿A qué? Pues a comer, ¿a qué más? Pues eso somos buenos, ¿verdad? Te invito a mi casa. Wow. Derrumbaron totalmente todo el montón de construcciones que habían hecho los ricos con simplemente el sentido de pertenencia. Asombroso, ¿no? Ahí en página 19 está abajo donde te explica de los oráculos. Te voy a explicar este concepto en 5 minutos y con esto acabamos. ¿Ok? El cristianismo como religión misionera, página 21. El judaísmo no es una religión que evangeliza. No sé si sabías eso. El judaísmo no evangeliza. No tienen obra misionera. Recientemente se han presentado en redes sociales para reclutar y para según dar enseñanzas y atraer gente al judaísmo, pero son lo que decimos nosotros mexicanos vulgarmente, son patadas de ahogado. O sea, han perdido tanta gente al mesiánico, que se han convertido en mesiánicos, que andan ya desesperadamente tratando de traer algunos cuantos al judaísmo, pero no salen a evangelizar. No tienen ellos obra misionera organizada. ¿Ok? Ni las religiones del mitraísmo o del misterio, página 21, tercer párrafo, ni siquiera las religiones del misterio, que es culto a la divinidad, dice aquí, ni siquiera las religiones del misterio parecen haber empleado esfuerzos organizados para atraer devotos. A veces se dice que la expansión del mitraísmo es la religión del Mitra, es una diosa que se llamaba Mitra. Eran como clubes sociales secretos. En este caso, la Mitra era la diosa de los soldados romanos, que no se hablaba abiertamente, eran religiones del misterio, ¿ok? Pero que sí existían. Ni ellos, como los masones el día de hoy, vaya, ¿sí? Ni ellos reclutaban, no tenían obra misionera. San Juditas, hombre, ya para mejor explicártelo en tus términos. San Juditas, que es el que protege del peligro en la religión católica. ¿Ok? Bueno, ni ellos reclutaban. Escúchame detenidamente, con esto voy a terminar y va a impactar tu vida lo que voy a decir. El cristianismo tampoco ha sido conocida por ser una religión misionera. Tampoco. Tú dices, claro que sí. No. Ha existido un fundador de la obra misionera prosélita o proselitismo
de manera sistemática. Y es Pablo. Pablo ha sido conocido como el evangelista, el pionero, el que hizo algo sistemático. Sistemático significa, si logro evangelizar aquí, de aquí, entonces me muevo para acá, y de aquí, entonces evangelizo para acá. Después de Pablo, han existido 3 otros personajes. Están en página 25. Gregorio, el trabajador de maravillas, Martín de Tours y Porfirio, un obispo al finales del siglo IV. 3 personas que se han conocido en la historia a través de personas que han hecho su intento de una obra misionera evangelística, pero no le han llegado a lo que Pablo hizo, haciendo de Pablo realmente el primero, el pionero y el último. Si la iglesia cristiana no ha practicado el proselitismo, el traer adeptos de una manera sistemática, ¿cómo ha logrado hacer lo que el día de hoy es la religión cristiana, la más grande del mundo, la más grande del planeta? No ha sido a base de eventos. Sentido de pertenencia. Yo mismo soy testigo de ello, yo te lo puedo decir. Yo mismo soy testigo de ello, que la iglesia cristiana no ha sido una iglesia misionera. Llego a África, llego a India, cuando empiezo a trabajar en Asia, cuando empiezo a trabajar en todos estos lugares, yo les dije, yo no puedo pagarte tu payroll, yo no puedo, es que no, mi economía no lo da. Mi economía no me da para poder darte el payroll. Yo lo único que puedo hacer por ti, yo te entreno, te doy libros, invierto en libros, vivo en el mundo del dólar, agarro todos los dólares, los llevo para allá y predicamos y enseñamos. Yo lo único que puedo hacer es comprometerme a entrenarte. I will train, te entreno, y es lo único que puedo hacer. Hasta ahí puedo comprometerme contigo. Y me dicen, pues es lo más que alguien más nos ha ofrecido, nadie nos ha ofrecido más, así que aceptamos. Le dije, yo me voy a desgastar contigo entrenándote. Les digo, pero entonces les voy a hacer esta pregunta. ¿Dónde están todos los que dicen que vienen? T.D. Jakes, Paula White, Benny Hinn, Jesse Duplantis, ¿dónde están? Y su respuesta fue, nunca han venido. Mandan sus fotógrafos, toman sus fotos, las regresan a Estados Unidos, arman su montaje como que estuvieron ahí y colectan millones de dólares para aviones privados. Yo soy testigo de ello y lo digo en la grabación y públicamente. No hay organización prosélita, sistemática del cristianismo para evangelizar. Entonces, ¿cómo la iglesia del cristianismo, la religión del cristianismo ha crecido a tantos números a ser la que domina el planeta entero en toda la historia de toda la humanidad? How? Solo con sentar a alguien en tu mesa, a comer, al extraño, invitarlo, darle el sentido de pertenencia. Puedes pertenecer a mí. Los hindús y los árabes todos me dicen, es que tú, Adrián, nosotros no le damos las mujeres a nadie, no le entregamos las mujeres a nadie, o sea, la mujer no toca a nadie, no toca a nadie. Contigo no tuvimos que dártelas, tú te las robaste tú solo. Me bajo el avión, me reciben en el aeropuerto, están un montón de pastoras y hijas de los pastores, todos se me tiran encima y llegan y se me tiran encima, las abrazo, saben que no hay morbo en mí, las abrazo, les beso la cabeza, toda sudada la mujer, las beso, les beso la cabeza. Y digo, hija, qué gusto verte, porque soy su papá, I'm their father, yo soy su papá espiritual. Y miles de esas mujeres están en las iglesias esperándome para darme de comer en la boca. Agarran el pastel, cortan el pastel, ahí tengo un montón de fotos. Agarran el pastel, me sirven en la boca, me dan un dulce en la boca. Soy su papá. Sí, porque les he dado familia.
Nuestra religión no lo permite, nuestra cultura no permite que un hombre abrace a una mujer, entonces no le permitiríamos. Contigo no tuvimos que permitir nada, eres como su papá, y sí lo soy. Porque saben que no hay morbo en mí, no hay nada morboso en mí, soy su padre espiritual. Porque les he dado a todas estas culturas familia. ¿Amén? ¿Aprendemos de la iglesia primitiva? Sí, mucho. Mucho. Padre, te agradecemos en esta tarde porque eres tú, papá, el que nos ha ministrado, porque eres tú el que nos ha hablado de una manera tan hermosa. Hemos aprendido en esta tarde, Padre, sobre la iglesia primitiva, sobre las tácticas, las estrategias que tú creaste en ellos. Ellos sufrieron, Padre, para que nosotros pudiéramos aprender en esta tarde. Te agradecemos porque nos has hablado. Padre, ministra a tus hijos durante el transcurso de este mes. Ministralos, Padre, durante el transcurso de las tareas que ellos están llevando a cabo este mes. Padre, gracias porque podemos continuar